Listo, perfecto. Entonces, como les digo, hoy vamos a hablar sobre la actividad de aprendizaje GA3 240201 AA2, que dice resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas. Entonces aquí nos dice que esta actividad pues promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, habilidades de resolución de problemas y habilidades de comunicación en el uso aplicado de las matemáticas. Tiene una duración de 12 horas, tiempo en el que ustedes deben consultar allá en la plataforma matemáticas nivel medio. Listo, entonces hay una información, no sé si ya la habrán visto, y ahí nos hablan de áreas de volúmenes, o sea, de elementos geométricos y de ecuaciones, de cómo plantear una ecuación. Y realmente esta actividad corresponde a eso, al planteamiento de una ecuación. ¿Sí? ¿Sí recuerdan qué es una ecuación? ¿Sí han revisado la información allá en la plataforma de matemáticas? La actividad número, la evidencia número 2. Entonces, esa evidencia se llama planteamiento de ecuación, la GA03 240 20 15 28, AA2, evidencia 1. Entonces, aquí nos dice que para esa actividad se toma como estrategia el aprendizaje basado en problemas, en el cual se resolverá un problema de aplicación utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente formativo medio, o sea, nivel medio. Ahorita lo ubicamos ahí en la plataforma Territorium, por si de pronto no lo han visto, les digo dónde se encuentra. Les indico la ruta. Entonces aquí tenemos un problema de aplicación. Dice que una firma de arquitectos en una estrategia de mercadeo muy innovadora busca entregar a cada uno de sus clientes una casa en escala de chocolate, como la que se ve aquí en la figurita. Entonces es una estrategia de pronto para atraer clientes, ¿cierto? Entonces nos dice que la repostería que contratarán para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de la materia prima en el diseño de las casas y el segundo es encontrar una opción económicamente viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. Entonces, en esos empaques que a veces vienen esos productos comestibles, ¿sí? Entonces, se solicita que para aportar a la solución de esta situación realice lo siguiente. Les pongan cuidado, muchachos. A. Plantee una ecuación que represente el área total de la clase de chocolate. ¿Sí? Entonces, una ecuación es una expresión matemática, ¿cierto? Que tiene unos términos y unas variables. Entonces, las que ustedes planteen una ecuación, el área total de la casa de chocolate. Que busque una función que represente el costo total de una casa de chocolate versus la cantidad de casas de chocolate. Pues para eso pues debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos como el costo de materia prima, el salario de los reposteros, el costo de material de la vitrina en la que se va a empacar la casa para entregarla a los posibles compradores, entre otros. Proponga una solución más rentable para la entrega de la casa de chocolate. Plasmar estos resultados en un documento en el que justifique la solución que le dio al problema. Entonces hay que entregar un informe. ¿Listo?
Hay que hacer un informe del planteamiento de la ecuación. Entonces, usted verá en ese informe, ¿cierto? En ese informe que van a presentar pues, en PDF, los siguientes puntos. Entonces, debe tener en cuenta que ya una portada, ¿cierto? La ecuación que define el área total de la casa y su respectiva explicación. La función que relaciona el costo de producción versus la cantidad de casas de chocolate con su respectiva justificación. La propuesta de mejora del proceso y las conclusiones a las que llegó. Aquí nos dan un link de la biblioteca donde ustedes de pronto pueden consultar información. Pero como les digo, si ustedes ven la información que tienen en la plataforma Territorium, con eso es suficiente para que ustedes desarrollen esta actividad y de pronto con las indicaciones que les voy a dar ahorita para que hagan ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, los lineamientos generales para la entrega de la evidencia son informe de planteamiento de la ecuación en PDF y pues hacer el envío allá en planteamiento de la ecuación GA3 240 2015 28 AA2 evidencia 1, que si no saben ahorita yo les indico de pronto dónde está. ¿Listo? Entonces, claro lo que hay que hacer, mis valientes. Entonces, la idea es que ustedes realicen esta actividad, ¿cierto? Con esa información que tienen allá en el material de apoyo. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo aquí les voy a dar unas indicaciones para que ustedes de pronto lo hagan y pues no tengan ningún inconveniente y lo hagan de una manera pues sencillita. Si quieren agregarle algo más, pues lo pueden hacer. Pueden hacer una plantillita en Excel o para hacer eso. Yo por ahí tengo una, se la puedo compartir. Pero ahorita les voy aquí a presentar una ayuda que tengo. Entonces póngale que va, muchachos. Póngale que va, muy valientes. Entonces, ok, la idea es, vean, coger esa área, o esa área, digo área porque esa casa, si ustedes la desglosan, la pueden convertir en varias áreas. Es como si fuera un cartoncito y ustedes lo desdoblaran, lo desplegaran, ¿cierto? Y le das calcular esas áreas. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí me pasa, listo. Acá, por ejemplo, tenemos el techo, por ejemplo, puede ser un rectángulo, ¿cierto? Este ladito de la casa es un rectángulo, ustedes lo pueden hacer. Entonces, si ustedes desdoblan esa casita, va a ser algo como esto, miren. Van a tener varias áreas. ¿Y qué dice el ejercicio? Plantear una ecuación del área total de esa casa. A pesar de que es un sólido, porque si vemos la casa es un sólido, es decir, es un volumen, pero si ustedes la desplegan de esta manera, van a poder calcular esas áreas. ¿Sí? Entonces aquí tienen las áreas, ¿cierto? Esto va a ser un rectángulo. En realidad son dos que serán el techo. Estos dos triángulos que son la base del techo, ¿cierto? Este lado de la casa iría con este de acá. Y esta parte que es la frontal iría con la otra por la parte de atrás que sería la opuesta al frontal, ¿cierto? Allá en el material de apoyo pues van a tener las fórmulas, unas fórmulas. Y ahorita lo miramos de cómo calcular esas áreas. ¿Sí? Áreas. Y volúmenes, también hay sobre volúmenes, pero aquí vamos a hablar solo de el área de la casa, ¿listo? De pronto aquí el más complicado sería como el triángulo, porque estos son cuadrados y rectángulos. Igual aquí para la chimenea también pueden hacer, por ejemplo, aquí pueden ver un rectángulo, por aquí hay otro rectángulo y de pronto aquí un triángulo pequeño. Entonces eso depende de ustedes.
Entonces, vea, aquí yo puedo decir que esta puede ser el área número 1. Entonces, de este lado de la casita va a tener esta pared, que puede ser un cuadrado, y la de acá que puede ser un cuadrado. Entonces serían dos áreas. Esta que es el frente y la parte de atrás serían otros dos cuadrados o dos rectángulos, ustedes lo plantean como ustedes quieran, ¿cierto? Dos triángulos, uno del frente y otro por la parte de atrás. Del techo, dos rectángulos, uno por el área izquierda y otro por el ala derecha. Entonces serían dos áreas. Eso lo pueden plasmar. Bueno, inclusive aquí les muestro cómo se calcula, por ejemplo, el área del rectángulo. El área del rectángulo se calcula como base por la altura o lado por lado mayor por lado menor. El del cuadrado, lado al cuadrado. El paralelogramo, base por la altura. Base por la altura. El del rombo, el área va a ser igual al diámetro menor por el diámetro mayor dividido entre 2. El del triángulo, o sea que pronto es lo más complicado porque es base por altura dividido entre 2. También sencillo, ¿cierto? Y la altura va a ser esta de acá. La que hay entre el vértice opuesto a la hipotenusa. Esa rayita o esa altura es la que colocamos aquí. Esa es la altura que colocamos acá. Entonces es igual a base, que es la de aquí, por la altura sobre 2. ¿Cierto? Para calcular el trapecio, igual, aquí tenemos la fórmula. Base mayor por base menor sobre 2 por la altura. El polígono regular, igual. Entonces, el perímetro por el apotema sobre 2. O la suma, por el apotema sobre 2. Y esta altura, recuerden que es del centro a uno de los lados, al centro de uno de los lados. Se llama el apotema, ¿no? El apotema. Y el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, esas son las fórmulas que uno utiliza para calcular esas áreas, ¿cierto? Normalmente una casa pues tiene unas dimensiones. Aquí en la guía pues no nos dan unas dimensiones, pero nosotros podemos plantear una ecuación con literales, ¿cierto? No hay necesidad de tener de pronto números. Pero que alguien que vea la ecuación y reemplace valores, le quede fácil calcularlo. ¿Listo? Aquí se acuerdan el teorema de Pitágoras. Aquí hay un recorderis de lo que era el teorema de Pitágoras que nos decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Listo? Es el teorema de Pitágoras. Entonces, vean, una cosa que ustedes pueden hacer es algo como esto. Ustedes van a mirar las áreas que van a determinar en la casita. Entonces, por ejemplo, el área 1, como yo les decía, es un cuadrado que puede ser los laterales de la casa. La figura, como se llama, pues un cuadrado. ¿Y cuántas va a haber? Pues 2. Y aquí colocan, pues, cómo se calcula, ¿cierto? Para que alguien venga y mire en este rectángulo, perdón, en este cuadro, la información. Ah, el área 2, ¿qué es? Base por altura. ¿Y cuántos hay? 2. ¿Cierto? Que el área 3, ¿qué es? Un triángulo. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Pues base por altura dividido 2. ¿Cuántos hay? 2. Y así las otras figuras, ¿cierto? Al final, ustedes pueden plantear la ecuación, ¿cierto? El área total de la casa, área total de la casa. Entonces, como 2 veces el área 1, ¿por qué? Porque hay 2 cuadrados. Más 2 veces el área 2, ¿por qué? Porque hay 2 rectángulos. Más 2 veces el área 3, porque hay 2 triángulos. ¿Listo? Y eso lo colocan acá en la ecuación, plantean la ecuación, ¿cierto? Que de pronto le dan un valor a los lados o a la base o a la altura y simplemente reemplazamos aquí en la ecuación y obtenemos el área total, ¿cierto? Recordamos que el área de las figuras geométricas se da en unidades al cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo, metros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, porque son en unidades de longitud al cuadrado, ¿cierto? Ok. El área de la vitrina, porque ahí también nos hablan de de una caja para poder guardar la casita de chocolate, ¿cierto? Entonces aquí la tenemos, es en cristal. Y ustedes van a plantear la ecuación de esa área de la vitrina.
igual en una ecuación. Ustedes después pueden presentar la ecuación y uno reemplaza los valores y simplemente obtiene el valor que se requiere, ¿cierto? O el valor que necesita. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el área total de la vitrina va a ser 6 veces, ¿cierto? Porque va a ser los 6 laditos, porque esto es un cubo, pero simplemente voy a coger las áreas, ¿cierto? Serían 6 veces la base por la altura, si son cuadraditos. O si ustedes quieren hacer un rectángulo, pues simplemente entonces miran cuántas, ¿cierto? Entonces puedes decir que este va a ser un cuadrado, que este va a ser un cuadrado y los de allá también. Y por ejemplo, que aquí los de estos lados pueden ser un rectángulo y el de frente otro rectángulo. Y los de encima, otro rectángulo y por aquí otro rectángulo, ¿cierto? Entonces serían como áreas diferentes. Pero si usted lo hacen como un cubo que tenga los lados iguales, pues simplemente sería 6 veces la base por la altura y sería como más fácil de esta manera. ¿Listo, mis valientes? ¿Hasta hay alguna duda, pregunta o aclaración? ¿No? Bueno, listo. Ahora, entonces ahí nos dice que también hay que hacer una función de costo, es decir, hallar el costo total de la casita. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes de pronto han investigado por ahí o les han comentado, en la administración se utiliza ese método, ¿cierto? De la función de costo, pues para averiguar cuál sería el costo total para suministrar un producto. Y esa función la vemos aquí representada en esta ecuación. Es una función que depende de ¿qué? De una X, que sería como la incógnita, ¿cierto? Que sería el número de casas. Entonces, este va a ser el costo total. FC va a ser los costos fijos, de los que nos habló ahí en la guía. Y B, pues va a ser la variable. Y X, pues va a ser el número de unidades, es decir, el número de casitas de chocolate. Número de casitas de chocolate. Ok, entonces, aunque en la ecuación perdón, en la guía no nos hablan, no nos mencionan de valores de los lados de la casa, ni horas que se van a demorar los reposteros haciendo eso. Eso, pues, aquí yo les doy como una indicación. Se puede estimar 4 horas para la elaboración de la casa y 2 horas para la elaboración del empaque. Si no, se ha planteado en la ecuación. O sea, pueden omitir esto, se ha planteado solo en la ecuación. Pues les digo más o menos cómo es para que lo hagan y no hay lío. Si ustedes recuerdan, el costo total pues, de un producto va a tener unos costos variables y unos costos fijos. Entonces, dentro de los variables, pues, ¿qué va a estar? La materia prima, los costos de distribución, los materiales directos y la mano de obra directa. Los fijos, los costos de administración, el costo financiero, amortización, la depresión, impuestos y patentes, materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos generales, como los servicios y esas cosas, ¿cierto? Eso a manera de información. De pronto ustedes pues saben más que yo esas cosas de la parte de costos, ¿cierto? Pero bueno, otra cosa que nos dice es identifique el costo de una casa de chocolate. Entonces ustedes la verdad es que planteen la ecuación. ¿Cómo la pueden plantear? Aunque no tenemos el valor, por ejemplo, de lo que vale el chocolate, ¿cierto? No tenemos el valor de lo que vale el chocolate, pues simplemente lo hemos planteado aquí en la ecuación, valor de la base de chocolate. Entonces, después nos dirán, o si alguien quiere decir, bueno, es que el chocolate viene en kilos y el kilo vale a 30.000 pesos el kilo de chocolate. Entonces, aquí le colocan 30.000 pesos por el área total, por el número de casas, más el costo de la mano de obra. Entonces, como les digo, si nos dicen, ahí ustedes ven en la guía que nos dicen cuántas horas se van haciendo la casa o cuántas horas se van haciendo el empaque, pues simplemente lo dejamos acá expresado. Entonces, costo de la mano de obra. ¿Usted cuánto considera que vale la mano de obra de un repostero? ¿Verdad? Bueno, que 20.000 pesos. ¿Cuántas horas? 6 horas. Entonces aquí lo multiplican y por el número de casitas, que sería la X, el número de las casas, ¿cierto? El costo del metraquilato. No sabemos, ¿cierto? Pero no sabemos que eso lo venden, por ejemplo, en metros cuadrados, una tableta de metros cuadrados.
cuánto vale el metro cuadrado. Entonces, por el área total de la vitrina, por el número de empaques que vamos a hacer, y eso va a depender de qué, pues del número de casas que vamos a empacar ahí. Entonces, esa sería como la forma de plantear la ecuación. Recuerden que la variable dependiente, ¿qué va a ser? Pues el costo total de la casa de chocolate. La variable independiente, pues el número total de las casas, ¿cierto? Porque eso está en una función, esto es una función. ¿Y qué va a depender de qué? Pues del número de casas que nosotros vamos a fabricar o vamos a encargar. ¿Listo? Entonces, el área total, ya sabemos cómo se calcula. Simplemente entonces la ponemos acá. ¿Y eso de dónde viene? Pues del cuadrito que ustedes tienen. Entonces, cualquier persona viene, bueno, el área 1, ¿qué es? Un rectángulo. ¿Cómo se calcula? Tanto por tanto. Entonces, si ya le dan un valor, simplemente se reemplaza aquí en la ecuación y listo. El área total de la vitrina, recuerden que es 6 veces la base por la altura. Y listo, vea, esa es la forma de pronto ustedes realizar esa ecuación. Esa ecuación para la fabricación de la... ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración respecto de lo que hay que hacer en la guía. Juliana, sin palabras. Samuel, Daniela, Catherine. No, señor. Entonces, claro, lo que es que hacer es plantear una ecuación. ¿Cierto? Usted sabe que es una ecuación, simplemente una ecuación puede dar una incógnita. Y usted, si, como usted ve en la guía, no hay de pronto ningún dato de cuántas casas hay que hacer, porque ahí no dice cuántas casas. De pronto, si ustedes quieren colocarle un valor, listo, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Entonces, en conclusiones, ustedes pueden colocar, no, pues lo ideal es hacer el producto pues con unos materiales que sean de buena calidad y a bajo costo, pues para poder ganar algo. Pero como en la guía no nos dan ningún precio, ni nos dan ninguna horas, hombre, entonces las que ustedes como plantean una ecuación para que eso sea como viable, puedan hacer ese proyecto que tienen ahí los arquitectos. ¿Eso es para qué? Para poder atraer clientes. Entonces van a una casita de chocolate, se la entregan a cada cliente y con eso pues de pronto van a hacer que ellos compren sus casitas. ¿Sí o no? Eso es como una estrategia de mercadeo, ¿o no? Listo, mis valientes. Voy aquí a terminar de la grabación para que no quede tan largo, tan listo.